El secreto del Conde de Montecristo. Índice 1. Regreso a las sombras. 2. Encuentro en la penumbra. 3. Vínculos desenterrados. 4. El arte de la venganza. 5. Baile de máscaras y verdades. 6. Travesía nocturna en París. 7. Pinturas que revelan secretos. 8. Entre duelos y confesiones. 9. Sombra de una fiesta olvidada. 10. Desafíos en la oscuridad. 11. Luces y sombras de la redención. 12. Puzzle de engaños. 13. La última danza de la verdad. 14. Renuncias en la tormenta. 15. Epílogo. Secretos desvelados. En las sombras de París, donde el tiempo se desvanece entre callejones empedrados y antiguas mansiones susurrantes, se entreteje una historia envuelta en misterio y redención. Aquí, donde cada rincón guarda los suspiros del pasado, el Conde de Montecristo regresa, como una sombra que se alza de las profundidades del olvido. La ciudad de la luz, que esconde más sombras de las que revela, se convierte en el escenario de un retorno inesperado. El conde, cuyo nombre resuena en susurros entre la alta sociedad, emerge de las sombras con un propósito enigmático. En su mirada, se refleja la determinación de desentrañar el secreto que ha sido la cadena invisible que lo ha atado a un pasado que nunca pudo olvidar. En el tejido de su regreso, se entreteje una trama donde los hilos de la venganza y la redención se cruzan en una danza sutil. ¿Qué oscuro enigma guarda detrás de la fachada imponente de la mansión Montecristo? ¿Cuál es el secreto que ha perdurado a lo largo de los años, esperando ser revelado? Amores prohibidos, desafíos insondables y el eco de una traición pasada resuenan en las sombras de esta historia. A medida que el conde se adentra en los recovecos de su propio pasado, los secretos se desvelarán, exponiendo las verdades enterradas bajo capas de tiempo y engaño. Bienvenidos a El secreto del Conde de Montecristo, donde las sombras guardan sus propias confesiones y cada paso en la oscuridad revela una nueva faceta del enigma que ha cautivado generaciones. En esta narrativa en la que el presente y el pasado convergen, la historia se teje con la maestría de un tapiz, y el conde, envuelto en el manto de lo desconocido, se embarca en un viaje donde los secretos finalmente se desatarán. La noche se cierne sobre París como un manto oscuro, y en su seno, el Conde de Montecristo, enigmático como la luna entre las nubes, regresa a la ciudad que una vez lo vio caer. La mansión Montecristo, con sus torres imponentes y sus ventanas que guardan silencios testigos, se alza como un faro de misterio en medio de la penumbra. El eco de sus pasos resuena en los pasillos silenciosos, ahora iluminados solo por la débil luz de las antorchas. Las sombras danzan al compás de su regreso, y en cada rincón, los recuerdos sepultados emergen como espectros del pasado. En la sala principal, donde la opulencia se mezcla con la decadencia, el conde se detiene, su mirada perdida en el vacío. El tiempo parece haberse detenido desde su última visita, pero el peso de la venganza y el secreto que envuelve a la mansión lo sumergen en un presente lleno de incertidumbre. Los sirvientes, al recibir la noticia del regreso del conde, observan con miradas furtivas y susurran entre ellos. La alta sociedad, ajena al espectro que ha regresado, continúa su danza en los salones brillantes de la ciudad. Sin embargo, la noticia de su retorno se esparce como un susurro, despertando curiosidad y temor. En su estudio privado, entre pergaminos antiguos y retratos cubiertos por sábanas polvorientas, el conde despliega un mapa en la mesa. Cada marca en el papel representa una cicatriz en su alma, un lugar marcado por la traición. La venganza, como un fuego que arde en sus ojos, ilumina el siguiente capítulo de su destino. Así comienza el primer capítulo de El secreto del Conde de Montecristo, donde el regreso a las sombras desencadenará una serie de eventos que revelarán las verdades ocultas y abrirán las puertas de un pasado que se creía enterrado. En este juego de sombras y luz, el conde se adentra en el laberinto de su propia historia, dispuesto a descubrir el secreto que cambiará todo. El reloj avanza inexorablemente, y en la penumbra de los salones olvidados de la mansión Montecristo, el conde se sumerge en una encrucijada de destinos entrelazados. Mientras la luz de las velas titila, revelando sombras que danzan en las paredes, una figura misteriosa emerge de entre los recuerdos sepultados. Helena, con una presencia tan etérea como la niebla de la noche, cruza el umbral de la sala. Sus ojos, enigmáticos y llenos de preguntas, se encuentran con los del conde.
El silencio que los envuelve es interrumpido solo por el susurro de la brisa que se cuela por las rendijas de las ventanas. Entre los dos, la conexión parece trascender las barreras del tiempo. El conde, enmascarado por la oscuridad de su pasado, siente la fuerza magnética de un lazo que va más allá de lo tangible. Elena, ajena a las sombras que acechan, se convierte en un enigma que despierta la curiosidad y la intriga. La conversación fluye como un río subterráneo, llevando consigo secretos compartidos y susurros de destinos entrelazados. ¿Quién es Elena en la narrativa del conde? ¿Cómo ha llegado a ser parte de la trama que se desenvuelve en la mansión Montecristo? En este encuentro en la penumbra, los protagonistas se enfrentan a un dilema: ¿revelarán sus verdades más profundas o se sumergirán aún más en las sombras que los rodean? La mansión, testigo silente de este cruce de destinos, alberga en sus paredes los ecos de un encuentro que podría cambiar el rumbo de la historia. Así continúa El secreto del conde de Montecristo, donde cada encuentro en la penumbra es un paso más hacia la revelación de los enigmas que han permanecido ocultos en las sombras del pasado. La mansión Montecristo, como un cofre ancestral, guarda secretos que resuenan en cada rincón. Entre las sombras de la biblioteca, el conde se sumerge más profundamente en la madeja de su pasado, desenterrando vínculos que han permanecido ocultos por demasiado tiempo. Entre los volúmenes olvidados, descubre cartas amarillentas y fotografías desgastadas. Un retrato de juventud despierta recuerdos enterrados y revela la conexión entre él y aquellos que, en algún momento, compartieron su confianza. Las alianzas rotas y las promesas traicionadas emergen como espectros del pasado. Elena, la enigmática figura que irrumpió en su soliloquio en la penumbra, revela su propia historia. La conexión entre ellos se esclarece, tejiendo un lazo que va más allá de las apariencias. Sus vidas, de alguna manera, han estado entrelazadas desde el principio, y cada revelación es un peldaño en la escalera que los lleva hacia la verdad. En la sala de retratos, donde las miradas de los ancestros parecen seguir cada movimiento, el conde y Elena confrontan el peso de su legado compartido. Los secretos familiares, cual esfinges silenciosas, desafían a ser descifrados. Cada palabra pronunciada es una grieta en el velo que ha oscurecido sus vidas. La noche avanza, y los vínculos desenterrados revelan una compleja red de relaciones que se extienden más allá de lo evidente. La mansión Montecristo, con sus pasillos que susurran historias olvidadas, se convierte en el escenario de la reconstrucción de la trama que une a los protagonistas. Así continúa El secreto del conde de Montecristo, donde cada página desentraña conexiones enterradas y acerca a los personajes a la verdad que ha permanecido oculta en los recovecos de la mansión y en los pliegues del tiempo. La mansión Montecristo se envuelve en un silencio premonitorio, como si las paredes mismas anticiparan el juego peligroso que está a punto de desatarse. El conde, con una determinación tallada en sus ojos, se sumerge en el arte milenario de la venganza, una danza sutil entre la justicia y la oscuridad. En su estudio privado, rodeado por los ecos de sus ancestros, el conde traza meticulosamente su estrategia. Mapas desgastados y documentos antiguos son sus aliados en este juego de ajedrez donde las piezas son personas y las jugadas son destinos entrelazados. Cada movimiento calculado es una pieza en el rompecabezas que se forma en su mente. Los nombres de aquellos que tejieron su caída resuenan en la penumbra de la habitación. El conde, como un pintor de destino, mezcla colores de traición y lealtad en su paleta vengativa. Cada trazo de su plan es una obra maestra destinada a desentrañar la verdad y exponer a aquellos que han oscurecido su pasado. La sociedad parisina, ajena al telar de venganza que se teje en las sombras, continúa su danza elegante. Mientras los personajes principales se enredan en el enigma del pasado, los secundarios comienzan a notar un cambio en el aire. La venganza, como un perfume sutil, impregna el ambiente y despierta la inquietud en aquellos que se creían a salvo. La noche avanza, y el conde se sumerge más profundamente en su obra maestra vengativa. Los hilos de la traición son tirados con precisión, y la primera pieza se coloca en el tablero del destino. En este capítulo, el arte de la venganza cobra vida, desvelando la astucia del conde mientras se adentra en un juego donde las reglas son escritas por él mismo. En la alta sociedad parisina, donde las apariencias son moneda corriente, se despliega un baile de máscaras que oculta más de lo que revela. La mansión Montecristo, iluminada por la luz de las antorchas, se convierte en el escenario de una fiesta enigmática,
donde las verdades se ocultan detrás de las sonrisas forzadas y los secretos se disfrazan con elegancia. El conde, ataviado con un traje impecable, se adentra en la sala de baile como un intruso entre sombras. Su mirada aguda atraviesa las máscaras sociales, buscando pistas entre los gestos y las risas fingidas. Las conspiraciones danzan con la música, y la noche se convierte en un tablero donde cada movimiento cuenta. Elena, oculta tras su propia máscara, se desplaza entre los invitados, su presencia marcada por la gracia y la enigma. Los lazos emocionales entre ella y el conde se intensifican en la penumbra de la fiesta. Cada encuentro furtivo es un intercambio de secretos que se suman al misterio que los une. Los juegos de poder se entrelazan con los giros de baile, y las alianzas se forjan y se rompen en la atmósfera cargada de la fiesta. El conde, hábil en el arte de la observación, recopila información estratégica mientras se mezcla con la alta sociedad que alguna vez lo condenó. En este capítulo, el baile de máscaras y verdades revela el lado más oscuro de la sociedad parisina. Las máscaras, que ocultan los rostros, también esconden intenciones y agendas ocultas. La verdad, tan esquiva como las sombras de la noche, se convierte en la protagonista de un espectáculo donde las apariencias engañan y la realidad se retira tras un velo de engaño. La ciudad de París, envuelta en el manto de la noche, se convierte en el escenario de una travesía nocturna llena de misterios y revelaciones. El conde, como una sombra entre las calles empedradas, se sumerge en la urbe que fue testigo de su caída y ahora se erige como el telón de fondo de su renacer. Los callejones oscuros se convierten en su ruta, y las luces tenues de las farolas son su único guía. En cada esquina, en cada rincón olvidado, encuentra fragmentos del pasado que se resisten a desvanecerse. Los recuerdos, como destellos en la penumbra, lo acompañan en su travesía. En las orillas del Sena, donde las aguas murmuran secretos ancestrales, el conde se detiene. El reflejo de la luna en el río parece susurrar verdades ocultas mientras él contempla el horizonte. La ciudad de las luces, con su esplendor y sus sombras, se extiende ante él como un tapiz de historias entrelazadas. La travesía nocturna también lo lleva a los barrios marginales, donde los destinos se entrecruzan en un baile caótico. Entre las risas y los suspiros, el conde encuentra personajes que, en su aparente insignificancia, encierran piezas clave de la trama que busca descifrar. Mientras el reloj avanza y las campanas de la ciudad marcan la medianoche, el conde se sumerge más profundamente en su propia odisea. Cada paso es una búsqueda, cada sombra es un recordatorio de lo que una vez fue y lo que está destinado a ser. En esta travesía nocturna, París se convierte en el laberinto donde la verdad se esconde en cada callejón y en cada suspiro del viento. Dentro de las paredes silenciosas de la mansión Montecristo, el conde se encuentra ante un tesoro olvidado, una colección de pinturas que ha permanecido oculta en el rincón más oscuro de la galería. Cada lienzo es una ventana al pasado, y las pinceladas, como susurros en la penumbra, prometen revelar secretos enterrados. Las obras maestras, envueltas en un halo de misterio, muestran escenas de la vida del conde antes de su caída. Los rostros de antiguos amigos y amores perdidos emergen de las sombras, como fantasmas que buscan ser recordados. Cada trazo cuenta una historia que se ha desvanecido con el tiempo, pero que ahora resurge con fuerza. Entre las pinturas, una en particular captura la atención del conde. En ella, la señora Danglars, con una sonrisa enigmática, sostiene un abanico que parece ocultar más de lo que revela. Las miradas de complicidad entre ella y otros personajes del pasado sugieren intrigas que solo ahora comienzan a cobrar sentido. La galería se convierte en un escenario donde las emociones reprimidas se liberan. El conde, inmerso en las imágenes que lo conectan con un tiempo perdido, se enfrenta a la verdad detrás de cada pincelada. Los secretos familiares, como pigmentos ocultos en la paleta de un pintor, comienzan a mezclarse, revelando una historia más compleja de lo que jamás imaginó. La mansión, testigo de amores y traiciones, guarda en sus paredes las crónicas de un pasado que ahora resurge con la intensidad de un cuadro recién revelado. En este capítulo, las pinturas que revelan secretos se convierten en ventanas al alma del conde, donde la verdad se expresa con la maestría de un artista que finalmente encuentra su lienzo en blanco. La mansión Montecristo, como un escenario imponente, se prepara para un nuevo acto, un duelo de voluntades y la revelación de confesiones sepultadas en lo más profundo de los corazones. En este capítulo,
la tensión se eleva como una melodía antes del clímax, y los personajes principales se enfrentan a sus destinos con la gracia de un baile mortal. El conde, vestido con la solemnidad de un protagonista trágico, se encuentra en un duelo verbal con aquellos que alguna vez lo condenaron. En la sala de los espejos, donde las verdades se reflejan en múltiples dimensiones, se desatan las primeras confesiones. Palabras afiladas como espadas cortan el aire, y cada revelación es un golpe estratégico en este juego de poder. Mientras tanto, la relación entre el conde y Helena se profundiza en la intimidad de la mansión. Entre las sombras que bailan en las paredes, confesiones silenciosas se intercambian, tejidas con la promesa de un entendimiento más profundo. Los lazos emocionales se estrechan, pero también se enfrentan a los desafíos que la trama urdida por el destino les presenta. En la alta sociedad, las confesiones privadas se mezclan con los susurros públicos. La verdad, como una mariposa liberada, vuela entre los invitados de la fiesta, generando murmullos y gestos de sorpresa. Los protagonistas, en medio del duelo y las confesiones, se enfrentan a la realidad cruda que ha sido ocultada bajo capas de engaño. En este capítulo cargado de emociones, entre duelos y confesiones, se convierte en el escenario donde los personajes se enfrentan a sus propios demonios. El duelo, no solo de espadas, sino de palabras afiladas y confesiones reveladoras, marca un giro decisivo en la trama, llevando a los protagonistas hacia un desenlace inevitable. En las páginas de El secreto del conde de Montecristo, el pasado resurge como una sombra ineludible. La mansión Montecristo se viste con la elegancia de un tiempo olvidado, preparándose para una fiesta que ha quedado atrapada en los pliegues del recuerdo. Este capítulo revela la sombra de una fiesta olvidada, donde los destinos se entrelazan y las promesas rotas resurgen como espectros. La sala de baile, cubierta por telas polvorientas, se ilumina con la luz tenue de las velas. La música de antaño resuena en las paredes, invocando la nostalgia de un tiempo que parece distante. El conde, ataviado con la solemnidad de la ocasión, camina entre los fantasmas de la fiesta que nunca llegó a su fin. Entre las sombras de los recuerdos, las figuras del pasado danzan en un vals de ilusiones rotas. El eco de risas y susurros se mezcla con el crujir de los vestidos y los pasos de baile. En este evento suspendido en el tiempo, los protagonistas reviven momentos que se habían desvanecido en la bruma del olvido. El conde, entre las figuras enmascaradas, busca respuestas entre los rostros que alguna vez fueron familiares. Helena, como una dama del pasado, se convierte en la pareja de baile en esta fiesta rescatada del tiempo. Las sombras de amores perdidos y lealtades traicionadas se deslizan entre los participantes, creando un ambiente tenso y melancólico. En este capítulo, las sombras de una fiesta olvidada revelan conexiones ocultas y renacen los lazos sentimentales que han permanecido latentes. La mansión Montecristo, testigo de este evento suspendido, se convierte en el escenario donde los protagonistas confrontan los fantasmas que han estado acechando en las sombras de sus vidas. La mansión Montecristo se envuelve en una oscuridad impenetrable, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. En este capítulo final, los protagonistas enfrentan desafíos en la oscuridad, donde las verdades finales emergen y los destinos se entrelazan en un último acto de redención y sacrificio. El conde, con la certeza de la venganza ardiendo en sus ojos, se enfrenta a aquellos que han tejido su destino con hilos de traición. La sala de los espejos, testigo silente de conflictos pasados, se convierte en el escenario del enfrentamiento final. Las palabras, afiladas como cuchillos, cortan el aire mientras los protagonistas desentrañan las últimas capas de mentiras. Helena, entre sombras y revelaciones, se encuentra en una encrucijada de lealtad. La verdad, como un faro en la negrura, ilumina su camino, y las decisiones tomadas en la oscuridad determinarán el rumbo de su destino. Los lazos emocionales entre ella y el conde son puestos a prueba, y el desafío de enfrentar la verdad se convierte en una prueba de fuego. En la alta sociedad parisina, las noticias del enfrentamiento se esparcen como un reguero de pólvora. Los personajes secundarios, antes observadores de la trama, se ven arrastrados hacia el torbellino de la verdad. Las alianzas se redefinen y las lealtades se ponen a prueba, creando un caos en la estructura social que alguna vez parecía inmutable. En este capítulo final, los desafíos en la oscuridad llevan a los protagonistas al límite de sus fuerzas y convicciones. La mansión Montecristo, con su historia marcada por secretos y traiciones, se convierte en el testigo de la resolución final. ¿Será la redención un destino alcanzable, o la oscuridad reclamará sus almas?
En el epílogo de Montecristo, entre amores y desafíos, titulado Luces y sombras de la redención, la mansión Montecristo se sumerge en un silencio solemne después de la tormenta. Los protagonistas, marcados por la lucha y la verdad, se enfrentan a un nuevo amanecer, donde la redención se entreteje con las sombras del pasado. El conde, exhausto por la batalla y la revelación, se sumerge en la introspección. La línea entre venganza y justicia, antes borrosa, se define en la luz tenue de la madrugada. Los sacrificios personales y las decisiones difíciles se despliegan como un tapiz de redención, y el protagonista se encuentra en un punto de inflexión donde el perdón se convierte en la última carta de juego. Helena, envuelta en el resplandor del nuevo día, se enfrenta a las consecuencias de sus elecciones. La dualidad de su existencia, atrapada entre el amor y la lealtad, se refleja en su mirada. El perdón y la redención, como un faro en el horizonte, se presentan como las claves para liberarla de las sombras que han marcado su camino. La alta sociedad, testigo de la epopeya que se ha desarrollado en la mansión Montecristo, se enfrenta a su propia redención colectiva. Las relaciones rotas se reconstruyen, y los personajes secundarios, antes solo espectadores, encuentran la oportunidad de redimirse a sí mismos en el lienzo de la narrativa. En este capítulo final, las luces y sombras de la redención iluminan cada rincón de la mansión Montecristo. Los personajes, marcados por la trama que los ha llevado a este punto, se enfrentan a un nuevo comienzo, donde la redención y el perdón se presentan como las fuerzas que pueden romper las cadenas del pasado. ¿Podrán encontrar la redención en medio de las sombras que aún persisten, o sucumbirán a la oscuridad que amenaza con reclamarlos? En un epílogo sorprendente, titulado Puzzle de engaños, los protagonistas de Montecristo, entre amores y desafíos, enfrentan un último desafío antes de que las cortinas caigan sobre la mansión Montecristo. La trama, enredada como un complicado rompecabezas, revela sus piezas finales y los personajes se encuentran en el centro de un juego de engaños que desafía incluso a los lectores más perspicaces. El conde, con la fatiga marcada en sus rasgos, se enfrenta a la culminación de su búsqueda de justicia y redención. Sin embargo, las piezas finales del rompecabezas parecen desafiar incluso sus expectativas más astutas. Las revelaciones se entrelazan con giros inesperados, llevándolo a cuestionar la realidad que creía conocer. Helena, atrapada en la complejidad del puzzle, se ve obligada a confrontar verdades que sacuden los cimientos de su mundo. Las alianzas cambiantes y las motivaciones ocultas se despliegan como fichas en un tablero de ajedrez, y ella se encuentra en el centro de una partida donde cada movimiento cuenta. La alta sociedad, aún tambaleándose por los eventos previos, se ve envuelta en una maraña de decepciones y revelaciones. Las máscaras caen, los engaños se desvelan y los personajes secundarios se ven arrastrados por la vorágine de un juego que nunca imaginaron jugar. En este epílogo intrigante, el puzzle de engaños ofrece respuestas, pero también plantea nuevas preguntas. La mansión Montecristo, como un escenario iluminado por la incertidumbre, se convierte en el último bastión de secretos que se resisten a ser completamente desvelados. ¿Lograrán los protagonistas descifrar el rompecabezas antes de que las sombras del pasado los engullan por completo? En el clímax de Montecristo, entre amores y desafíos, se desata la última danza de la verdad. Los protagonistas, envueltos en la intriga de sus propias vidas, enfrentan el momento culminante donde cada secreto, cada traición y cada verdad se entrelazan en una danza intensa que definirá el destino de la mansión Montecristo. El conde, con la mirada fija en el horizonte, se prepara para el acto final de su búsqueda. Los espejos de la sala reflejan la tensión que se acumula en el ambiente. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, es parte de la danza que ha coreografiado con maestría para llegar a este punto. La verdad, tan esquiva hasta ahora, espera ser revelada. Helena, en un vestido que refleja su dualidad, enfrenta el torbellino de emociones que la envuelve. La última danza se convierte en un duelo de lealtades y afectos, donde cada movimiento es una declaración y cada mirada es un capítulo en la historia que se despliega en la mansión. ¿Seguirá los pasos marcados por otros o bailará al ritmo de su propia verdad? En la alta sociedad, los invitados se reúnen para presenciar el desenlace. Los murmullos y las expectativas crean una sinfonía de anticipación. Los personajes secundarios, como testigos silentes, se preparan para descubrir qué revelará la última danza de la verdad. En este capítulo final, el destino de los protagonistas se juega en cada giro y en cada nota de la música que los envuelve. La mansión Montecristo,
testigo de tanto drama, se convierte en el escenario donde la verdad finalmente se desvela, y los personajes se enfrentan al juicio de sus propias decisiones en La última danza de la verdad. En el epílogo titulado Renuncias en la tormenta, los protagonistas de Montecristo, entre amores y desafíos, se encuentran en la encrucijada de sus destinos, donde las decisiones tomadas en la oscuridad se enfrentan a la luz de la verdad. La mansión Montecristo, testigo silente de tantos giros de la trama, se prepara para el cierre de esta historia llena de intrigas y emociones. El conde, con la tormenta interior aún rugiendo en su pecho, se enfrenta a la necesidad de renunciar. Las sombras del pasado, aunque desentrañadas, dejan cicatrices que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La redención, como un faro en la tormenta, se presenta como la opción que implica dejar atrás viejas heridas y avanzar hacia un futuro incierto. Elena, marcada por las revelaciones y los desafíos, se encuentra en el ojo de la tormenta emocional. Las renuncias que la aguardan son como ráfagas de viento que amenazan con arrastrarla. En este capítulo, se debate entre la lealtad a sus propios principios y las expectativas que la sociedad y el conde han depositado en ella. La alta sociedad, todavía resonando con los ecos del drama pasado, se enfrenta a una nueva realidad. Las renuncias y las elecciones de los protagonistas reverberan entre los invitados, generando murmullos y reflexiones sobre las complejidades del amor, la venganza y la redención. En este epílogo, Renuncias en la tormenta, cierra los arcos narrativos mientras los personajes toman decisiones que afectarán el rumbo de sus vidas. La mansión Montecristo, con su arquitectura majestuosa y su historia intrincada, se despide de esta emocionante trama, dejando a los lectores con un eco de las renuncias y elecciones que han marcado a sus habitantes. En el capítulo final de Montecristo, entre amores y desafíos, titulado Epílogo, Secretos desvelados, la mansión Montecristo se sumerge en un silencio que revela el epílogo de esta cautivadora historia. Los protagonistas, marcados por la tormenta emocional, enfrentan las consecuencias de sus decisiones mientras la verdad, finalmente desvelada, se convierte en el faro que guía el cierre de esta intrigante trama. El conde, ahora frente a las ruinas simbólicas de su venganza, reflexiona sobre el precio pagado por los secretos que ha desenterrado. La mansión, con sus pasillos susurrantes y habitaciones cargadas de historia, se convierte en el escenario donde la redención y el perdón encuentran su lugar en medio de las cicatrices del pasado. Elena, enfrentando la dualidad de su propia existencia, se sumerge en la búsqueda de una verdad más profunda. Las decisiones difíciles y las renuncias la llevan a descubrir su propio camino, alejándose de las sombras que alguna vez amenazaron con consumirla. La alta sociedad, después de la tormenta de revelaciones, se enfrenta a la tarea de reconstruir relaciones y comprender las complejidades del alma humana. Los personajes secundarios, antes solo observadores, se convierten en participantes activos en la resolución de los hilos sueltos que quedan. En este epílogo final, Secretos desvelados, las últimas piezas del rompecabezas encajan en su lugar, revelando la imagen completa de la trama. La mansión Montecristo, con sus pasillos ahora marcados por la historia reciente, se despide mientras los protagonistas abrazan un nuevo capítulo de sus vidas, llevando consigo las lecciones aprendidas en este viaje de amor, traición y redención. Este contenido es propiedad intelectual de Joaco Sleb y está protegido por las leyes de derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Este material no puede ser reproducido, distribuido, transmitido, exhibido, publicado o transmitido de ninguna manera sin el permiso previo por escrito del propietario de los derechos de autor. Para obtener permisos o para cualquier consulta relacionada con los derechos de autor, comuníquese con donjoaco84@gmail.com. Copyright 2024 Joaco Sleb.